Hermanos, pues damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad siempre de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y nosotros nos damos cuenta las verdades que Dios nos ha manifestado a través de este santo Evangelio. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, un tema que a todos nosotros nos tiene que hacer reflexionar en esta mañana. El título que tenemos para esta enseñanza es Juzgados por la palabra de Dios. Juzgados por la palabra. Nuestro texto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 48. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Dice la palabra de Dios: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice la Escritura: el que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si nosotros nos damos cuenta en nuestro contexto, el hermano Daniel nos habló el domingo pasado acerca de la incredulidad de los judíos y acerca de que los judíos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y vamos a encontrar en la narrativa del Evangelio de Juan que esta es la última palabra de advertencia que encontramos nosotros en contra de todas aquellas personas a quien el Señor Jesucristo les predicó las palabras del Evangelio, las palabras de vida eterna. Queridas personas, cuando ustedes son expuestas a las palabras del Evangelio, cuando ustedes son expuestas a la Escritura, a la Biblia, ustedes tienen dos opciones solamente. Una opción es que ustedes reciban la palabra de Dios, que ustedes crean en el Evangelio, que lo acepten, que lo reciban, que lo abracen y que le obedezcan. Pero la segunda opción es que una vez que ustedes escuchan la palabra de Dios, ustedes lo rechacen, ustedes lo desprecien, ustedes lo menosprecien, ustedes no le crean y no le obedezcan. Son dos opciones. Sepan algo, con Jesús no hay término medio. Con Jesús no podemos nosotros decir más o menos te voy a obedecer, más o menos te voy a creer. O le damos todo a Dios y creemos que Jesús es Dios y creemos toda su palabra, o definitivamente no le creamos del todo, pero no hay término medio con Dios. Entonces la palabra de hoy es una palabra de advertencia. Debido al tono de mi voz, voy a hablar suave, pero la palabra de Dios no necesita de tono de voz de hombre. La palabra de Dios, dice la Escritura, el poder del Evangelio. Dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amén. Entonces, en este texto nosotros encontramos tres observaciones. Lo primero, vemos que hay un día del juicio final, porque nosotros vemos ahí, estamos en el texto de Juan, en el capítulo 12, 48, ¿verdad? Dice, lo primero que observamos dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, queridas personas, hay un día del juicio final. Es el día que está reservado para la posteridad, para el final. Entonces, lo primero es que hay un día del juicio. Segundo, se nos marca aquí la responsabilidad que tienen todas las personas
que oyen la palabra de Dios. Usted hoy tiene que estar convicto de que usted escucha la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y usted debe estar claro que tiene una responsabilidad delante de Dios y una responsabilidad por su alma en cómo escucha la palabra. Oye la palabra para ponerla por obra, creyéndola con todo el corazón. Oye la palabra para desecharla y para rechazar a Cristo. Y el tercer aspecto que vemos acá en este texto es cuál es la regla por la cual seremos juzgados. Vamos a ser juzgados, dice, por la palabra. Entonces, eso es importante que todos ustedes entiendan el día de hoy. Nuestra verdad doctrinal es que la palabra de Dios será la regla por la cual seremos juzgados en el día del juicio final. Escuchen eso. La palabra de Dios será la regla por la cual todos nosotros seremos juzgados en el día del juicio final. Así es que nuestro texto dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Primero, solamente vamos nosotros a recapitular que hay un día del juicio final. El día del juicio final, ella, la palabra, le juzgará en el día postrero, en el último día. Entonces, usted tiene que estar claro de algo. Es muy difícil para nosotros pensar en que vamos a comparecer ante un tribunal. Muchas veces nosotros creemos de que la vida, a como la vamos viviendo en este momento, es todo. Nosotros creemos que no nos va a pasar nada malo. Nosotros creemos que no nos vamos a enfermar. Creemos que no nos va a pasar un mal acontecimiento. Le puede pasar la muerte a un vecino, a una vecina, pero a mí no me puede tocar la muerte. Estoy muy joven, estoy muy saludable, estoy muy fuerte, tengo una carrera por delante. Pero cuán pocas personas se detienen en el camino para meditar en que hay un día del juicio final. Escuchen esto: Dios ha establecido que todos ustedes, vamos a comparecer en un juicio, el juicio final. Y la escritura es muy clara. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es importante que nosotros recordemos, reconozcamos que naturalmente todos vamos a morir, pero el punto está: ¿qué pasa después que nosotros vayamos a morir? Amadas personas, queridas amigas y amigos que vienen con nosotros desde hace mucho tiempo, nosotros nos conocemos, y esto quiero que por causa de mi voz el día de hoy quiero hablar con mucha ternura con ustedes. Nosotros nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo que nosotros nos vemos, hemos trabajado juntos, hemos compartido alimentos juntos, hemos estado juntos. Pero ¿saben algo? Después que nosotros muramos, tu realidad y mi realidad viene que Dios ha establecido que te murás y que yo también me muera. Pero nos vamos a ver en el día del juicio final. En aquel día ya no vas a responder y no vas a decir: yo conocí al hermano. Yo tampoco voy a decir: es que yo te conocía. En aquel día vamos a estar cada uno de nosotros solos. Pero ¿delante de quién estaremos? Delante del gran juez, delante de Jesucristo. Y el punto está, sabiendo nosotros que vamos a enfrentarnos a un gran día del juicio, la pregunta es: ¿cómo voy a ser juzgado? ¿Cómo voy a ser juzgado? 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Salvador, yo no voy a dar cuenta por lo que vos haces. Fiorella, mi esposa, yo no voy a dar cuenta por lo que vos haces.
Vos tenés que dar cuenta de tu propia alma. Fiorella, vos estás casada conmigo, pero vas a dar cuenta de tu propia alma. Entonces cuiden su salvación con temor y temblor. Amigos míos, ustedes han escuchado la palabra de Dios. Ustedes van a darle cuenta a Dios por lo que han escuchado. Y Dios te ha llamado al arrepentimiento y todavía si continúas en una vida no arrepentida, tenés que darte cuenta que le vas a dar cuenta a Dios. Y vas a recibir, dice Corintios, según lo que hayas hecho. Y sabemos que todos nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Aún hermanos que han caminado, voy a decir hermanos que hemos caminado el camino cristiano y hemos fallado en el camino, hermanos, hemos errado en el blanco desde que nos convertimos y entramos en la iglesia de Cristo y erramos en el blanco. Pero ¿cuál es el punto? Que Dios te manda que te arrepintas y Dios te manda que te pongas a cuenta con Él. El punto es perseverar hasta el fin para lograr y obtener la corona de vida. Ese es el punto para nosotros. Todos hemos fallado, pero el punto está que lo que nosotros necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Y la única manera, moros y cristianos, judíos, gentiles, iglesia y no iglesia, que necesitamos para el día del juicio final, es el perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados solamente se logra a través de Jesucristo. No hay otra manera. Entonces todos decimos, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero esa doctrina no es para condenación. Esa doctrina es para mostrarte el camino de la salvación, Cristo Jesús. Romanos 2, 5, 6 dice, y lo voy a leer desde el versículo 4. ¿Qué dice Romanos 2? Desde el versículo 4. Déjelo ahí, hermana, no se preocupe. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice que aquí la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, que es que Él es muy, pero muy paciente. Él espera mucho, con mucha paciencia. Los ninivitas, no crean que es que Dios no vio los pecados de ellos. Los pecados de los ninivitas llegaron hasta los cielos desde la primera vez que pecaron, desde el primer mal pensamiento, desde la primera mala obra del corazón. Pero fueron tantos que Él dice, han llegado hasta mi presencia y yo los voy a destruir a través de un juicio. Pero como yo soy longánime, soy paciente, voy a enviar un profeta, profetizarles que se arrepientan de sus pecados. Y si se arrepienten, condición, y si se arrepienten y creen en la palabra que yo les mando, los voy a perdonar. Es exactamente el mismo principio para ustedes. Cuando vino la palabra de Dios a mi vida, es exactamente lo mismo. Yo estaba mal, yo profesaba una religión, pero yo estaba mal. Y Dios por medio de su palabra confrontó mi vida. Y Dios me dijo, sos pecador. Y si te morís así, te vas a perder. Y ahí Dios me desnudó, Dios me dio convicción. Y yo me encontré como los israelitas saliendo de Egipto. Por adelante solo tenían el mar Rojo, o se tiraban al mar y se ahogaban, o regresaban atrás y los egipcios los iban a matar a espada. No tenían opción, una sola opción. ¿Cuál? Clamar a Dios. Es lo mismo que usted tiene. No hay opción para usted. Se mueren sus pecados, el infierno le espera. El día del juicio final usted le va a dar cuentas a Dios por sus malas obras. Solo tiene una opción, por dentro, por delante usted tiene el juicio y el infierno. Y por detrás, ¿qué? La esclavitud del mundo, de tu pecado, de tu maldad. Tenés una sola opción: entregarte a Dios, doblar tus rodillas delante de Dios y decirle: Señor, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Estoy muerto. Doblar tus rodillas, entregarle el corazón. No hay otra opción. Vas a escoger el infierno. ¿Por qué vas a morir voluntariamente?
¿Por qué vas a querer irte al infierno? ¿Por qué razón? Pero Dios te extiende la mano. Apocalipsis 20, del 11 al 13 dice: escuchen la palabra de Dios, no escuchen el tono de la voz, por favor. Es bueno que aprendan a tener dominio propio y concéntrense en el mensaje, en la palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, este es Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, porque Jesús es demasiado santo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. No es que yo me congregaba ya en la Ceibita, no es que yo pertenecía a la iglesia cristiana de Nicaragua, Jesús es Salvador. No es que yo estudié mucho teología y yo conocía todas las doctrinas. No es que yo sabía mucho acerca de las doctrinas que predicaban los hermanos. ¿Cuánto conocen ustedes acerca de las doctrinas de la salvación? Amy, en todo el tiempo que tenés de estar aquí con nosotros, ¿cómo podrías apelar a la ignorancia que no sabes qué quiere decir el arrepentimiento? ¿Qué quiere decir la fe? ¿Qué quiere decir el nuevo nacimiento? ¿Qué quiere decir la justificación por fe? ¿Qué quiere decir la vida de santidad? Yo sé que no lo ignorás. ¿Por qué razón no lo ignorás? Porque tenés mucho tiempo de venir a escuchar la palabra de Dios y lees tu Biblia. Eso se aplica a cada uno de ustedes. Los más jovencitos entre nosotros han escuchado palabra. Tengo jovencitos en la audiencia, han escuchado palabra. Y los jovencitos ya son responsables delante de Dios. Y vas a enfrentarte al día del juicio. Y en ese día, ¿qué vas a decir? Es que mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, mi hijo era cristiano. No, por favor. Entonces es necesario que sepas que tus obras van a ser sacadas a luz en el día del juicio final. Entonces es importante que todos nosotros recordemos y reflexionemos que debemos de prepararnos para el día del juicio final. Lo que yo te puedo decir en este primer punto, no solamente es que penses, que medites, que reflexiones. Yo te quiero pedir en mucho amor que te prepares para el día del juicio final. Prepárate. Si vas a un examen, vas a ir diciendo, no, es que yo sé que voy a pasar, yo sé que el profesor me va a pasar, voy a sobornar al profesor, no voy a estudiar. Y de repente, si eras muy amigo del profesor y podías sobornar al profesor, el director a última hora manda a otro profesor diciendo, el profe, tu amigo, está de subsidio porque tuvo un accidente ayer y está en el hospital. Te va a cuidar el otro profesor. Y no estudiaste, ¿cómo vas a salir en el examen? Hicieron un examen de admisión para la carrera que ibas a estudiar, no vas a poder entrar a la admisión. ¿De quién fue el error? ¿Del profesor que se enfermó o tuvo un accidente? ¿De la escuela? ¿O de que no te preparaste? Se te dijo, vas a examen, estudiar. Se te dio un temario, estudiar. ¿Qué tenías que hacer? Estudiar, prepararte. Hoy se te dice, está establecido para vos que murás naturalmente, pero después de la muerte existe algo que se llama el juicio final. Prepárate para eso, por favor. El mejor consejo que te puedo dar en toda tu vida. Algunos me conocen como un profesional fuera de las predicaciones de acá. Olvídense de eso. Yo les puedo dar un consejo profesional. Pero el mejor consejo, como yo le dije a una colega mía en cierto momento, yo le dije, el mejor consejo que yo te puedo dar en toda la vida es que te entregues a Jesucristo. Yo te puedo ayudar en todo lo demás. Vos podés contar con lo que yo puedo ayudarte fuera de Jesucristo. Está bien, yo te voy a ayudar.
Pero ¿de qué sirve todo lo que yo te pueda ayudar? Un consejo, el cual te va a servir para la eternidad. Entregate a Cristo. Me podrás decir, sí, pero es que todavía me falta tiempo, quiero más tiempo. ¿Pero por qué necesitas más tiempo? Si vos hoy tenés pecados, ¿qué crees que vas a tener mañana si no te entregas a Cristo? Más pecado. No hay de otra. Más pecado. Vas a decir, sí, pero es que voy a dejar de adulterar, voy a dejar de fornicar. Pero no le crees a Dios todavía. No importa, Dios no quiere moralistas. Dios quiere gente que le entregue el corazón. Amén. Porque si dejaste el adulterio, todavía estás en la pornografía, en la inmoralidad sexual. Si dejaste la mentira, todavía tenés amargura en tu corazón, falta de perdón. ¿De qué te sirve? Los fariseos hacían eso. Los escribas hacían eso. Y los religiosos hacen eso. ¿De qué sirve? Nuestro segundo punto entonces es meditar en la responsabilidad de aquellos que oyen la palabra. Meditemos en la responsabilidad que tenemos todos nosotros que oímos la palabra de Dios. Yo hablaba con Dios en esta mañana. Y cuando tengo temas como estos, incluso le digo a mi esposa, este tema es solemne. Este tema es solemne. O sea, cuando yo estudio esto y cuando yo me preparo, yo digo, es que es Dios quien está diciéndole a la gente, le está diciendo a la gente, escuchás la palabra y sos responsable por lo que escuchás. O sea, tenés una responsabilidad y esto es eterno. Esto es eterno. Yo le dije a Dios, Señor, yo necesito que me des voz para llevar y entregar este mensaje. La gente necesita escuchar esto. Dios me puede quitar la voz cuando Él quiera. Amén, Él es Dios. Pero hoy tengo necesidad de compartirte este mensaje. Dice nuestro texto. Dice nuestro texto. El que me rechaza, oigan bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El versículo 47 dice, oigan el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Algunos de ustedes puede decir, no es contradictorio, está diciendo que Jesús va a ser el juez en el día del juicio final y aquí dice que no juzga. Acuérdense que tenemos dos venidas de Jesucristo. La primera venida, como cantábamos en el último canto, Él vino como siervo de Dios en humillación, un misionero del cielo enviado de parte de Dios para nosotros, los seres humanos en bancarrota. La misión de Cristo Jesús no fue para condenar, fue para salvar. Él trajo el evangelio. Gloria a Dios por eso. Pero Él murió, Él resucitó, Él ascendió, Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él ha prometido que va a venir por segunda vez. Y escrito está que va a venir con voz de arcángel, con voz de trompeta, que va a venir con poder, con gran gloria a juzgar a las naciones. Amén. Entonces, en la segunda venida de Cristo, no nos confundamos, viene como juez de toda la tierra. Ahí viene a gobernar con vara de hierro. Y los que no tiemblen hoy a la palabra de Dios, en aquel día temblarán. Los que no doblen las rodillas hoy delante de Jesús, en aquel día la van a doblar. Nosotros los cristianos tenemos un confort, un consuelo. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza tan gloriosa que puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, puede haber terremoto, puede haber pestes, puede haber de todo. Pero Cristo Jesús vive. Nosotros tenemos un rey. Este rey no es como los gobernantes de esta tierra. Nuestro rey se llama Jesucristo. Y nuestro rey gobierna sobre principados, sobre potestades, sobre ángeles, sobre demonios, sobre Satanás, sobre el mundo entero. ¿Quiénes son los gobernantes de esta tierra comparados con nuestro gran rey? ¿Qué son? Son como pequeños saltamontes, pequeñas pulgas
pequeñas partículas de polvo delante del Creador de los cielos y de la tierra. Esa es la esperanza que yo quisiera compartirte. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza de cada cristiano. Que cuando venga Jesús, nuestro amigo fiel, nosotros vamos a salir a su encuentro, a abrazarlo, y vamos a besarlo, y vamos a abrazarlo, y vamos a reírnos con Él, y vamos a glorificarle, y vamos a decirle: Señor, valió la pena. Valió la pena. Bendito Cristo Jesús por eso. Amén. Miren, nosotros tenemos responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad. Ya sabe que viene el día del juicio. Usted oye la palabra y usted es responsable de lo que hace con la palabra. O sea, ¿por qué usted es responsable? A usted se le ha dado dones, se le han dado talentos, se le han dado ventajas y a usted se le han dado oportunidades. Dice Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo, ponga atención, o léalo de su Biblia para que el Espíritu sea quien le esté hablando. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Te dije, prepárate para el examen, prepárate para el día del juicio final. Tenés conocimiento, no sos ignorante. Dios te ha dado talentos, no sos ignorante. Conoces cuál es la voluntad del Señor, prepárate. Si no te preparás, tu culpa, tu responsabilidad. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, esto es con ustedes, por favor. Yo quisiera que levantara la mano alguno de esta audiencia, que en el día del juicio pueda apelar a la ignorancia y decir: yo no sabía cómo podría ser salvo. Si hay uno entre nosotros, quizá aquel que ha venido por primera vez, segunda vez, tercera vez, nosotros le podremos enseñar el camino de la salvación. Dado que ninguno de ustedes levantó la mano, no pueden apelar a ignorancia. Todos ustedes han venido domingo tras domingo, domingo tras domingo. Por tanto, mas el que sin conocerla, hay personas quizás, como vamos a ver, algunos paganos de algunas tribus, o algunas personas aquí a la media cuadra, que no se les predique el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, sino un evangelio adulterado. Pues están en ignorancia voluntaria, estamos de acuerdo. Pero ustedes, siervos que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparan. Ese es el punto. ¿Por qué no te has preparado? ¿Por qué todavía querés seguir viniendo aquí? No te estamos diciendo deja de venir, pero te estoy diciendo sos responsable. ¿Qué más importante es que presentarte delante del juez de toda la tierra? Te voy a decir algo. Cuando estés en el día del juicio delante de Jesús, tu ropa bonita, tu ropa de marca, dejará de existir. Tu peinado bonito y tu peinado planchadito va a dejar de existir. La comidita que te gusta aquí ya no existe. Entonces todas las cosas temporales, y te voy a mencionar algo, el noviecito o la noviecita que tenés aquí, ya esas relaciones dejarán de existir, cesan. Entonces, ¿de qué te sirve tener un novio aquí en la tierra y perderte el resto de la eternidad? ¿De qué te sirve? Y con eso estoy diciendo algo que no esté establecido en las Escrituras, porque es normal que los hombres y las mujeres se casen, es normal, pero que lo hagan según los parámetros del Señor Jesucristo. Amén. Para que tengan bendición. Eso es lo que estamos diciendo. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, en todo tiempo, dice,
en todo lugar, que se arrepientan. ¿Qué tengo que hacer entonces para prepararme? Es sencillo, arrepentite de tus pecados. Porque Dios ya te dio oportunidad, ya te pasó ese tiempo de la ignorancia. Hubo un tiempo que venías aquí, estabas en ignorancia. Ya pasó ese tiempo. Entonces ahora sos responsable porque Dios te ha dado ventaja. Martín, que está entre nosotros, me ha comentado que él ha andado en muchos grupos religiosos. No te preocupes si escuchan, Martín, estamos hablando verdad. En muchos grupos religiosos. Y vino acá. No estoy diciendo que solo nosotros tenemos la verdad. Sí puedo atreverme a decir que nosotros, por el Espíritu, somos valientes para predicar la verdad. Por el Espíritu. Y Martín viene y nos dice, aquí predican la palabra fielmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas allá afuera, muchos amigos de Martín que se quedaron allá y quizá Martín les fue a hablar a ellos y le dijeron, oye, aquí te están predicando un falso evangelio, te vas a perder, aquí te contemplan tu pecado, aquí el pastor es ladrón, aquí el pastor es mentiroso, aquí el pastor se roba las ovejitas de los hermanos, etc. Martín debe saber mucho de esas cosas, porque él ha andado en muchas religiones toda su vida. ¿Y qué pasa? Y aquellos escuchan y dicen, no hombre Martín, tranquilo, aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, aquí me gusta. Y Martín analiza y dice, qué engaño. Quieren la religión, quieren llamarse cristianos, pero al mismo tiempo quieren andar en sus pecados. Amén, Martín. Entonces, ¿qué pasa? Ya el tiempo de la ignorancia ya pasó. Ya Martín no es ignorante, ya el resto de ustedes no son ignorantes en cuanto a lo que tienen que hacer. Y entonces Dios les manda a hacer una cosa, a que se arrepientan de sus pecados. ¿Cómo te vas a preparar para el examen final? Arrepentite de tus pecados. No hay otra manera de hacerlo. Arrepentite de tus pecados. Hay personas entre nosotros que pudieron estar desde la primera campaña que vinieron los hermanos de México, Treviño con los hermanos de Honduras, Peralta, no sé, y siguen sus pecados. 25 años después no han nacido de nuevo, tienen una religión. ¿De qué sirve eso? El día del juicio, ¿qué le vas a decir a Jesús? Jesús, yo fui a la primera campaña de los hermanos de México. Ajá. ¿Y qué hiciste con la palabra que te mandé? No sé, Señor. Yo creía que por estarme congregando allá con los hermanos podría entrar al cielo. Y te arrepentiste. Nunca te arrepentiste. Te hiciste una religión. ¿Y qué más? ¿De qué sirve la religión si no tenés a Cristo en el corazón? Entonces, ya no hay ignorancia. O sea, escuchen. Hay personas aún en Nicaragua que son ignorantes del Evangelio. Romanos 2, 14 y 15. Pero son ignorantes voluntarios. Esa palabra existe. ¿Por qué son ignorantes voluntarios? Porque tienen Biblias y no las leen. Se dejan engañar porque no leen sus Biblias. O sea, cuando alguien viene y me habla algo de medicina, mira, este medicamento es innovador, este medicamento es lo mejor que existe hoy en día. ¿Qué es lo que hace alguien que tiene sentido de la razón? Dice, enséñame la literatura, voy a leer al respecto de este medicamento y voy a examinar si tiene suficiente respaldo científico y clínico como para yo aplicar eso en mi vida. Amén. Eso hace una persona inteligente y racional en el gremio médico. Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, que las personas tienen que escuchar y discernir, esto no es palabra de Dios, esto sí es palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros les decimos, lean sus Biblias? ¿Y cuántas veces nos decepcionamos sabiendo que no leen sus Biblias? Imagínense. Todavía no has leído tu Biblia. Lees un montón de cosas, dedicas tu tiempo a un montón de cosas, pero no para leer tu Biblia. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no lees la Biblia?
Entonces, ¿qué pasa? Dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que la persona, aunque esté en una religión donde su pastor lo esté engañando, lo esté extorsionando, ya le quitó el carro, ya le quitó la casa, ya le quitó la esposa, se ríen y es verdad. Existe eso aquí en Nicaragua. Desgraciadamente, para vergüenza lo decimos, porque llevan el nombre de Cristo vituperándolo. Y escuchen nuevamente esta valentía, la del Espíritu Santo. ¿A quién temeremos nosotros? Tememos a Dios, el único que nos puede quitar la vida y después de la vida mandarnos al infierno. Se llama Dios. Cualquiera te puede quitar la vida y después de eso, ¿qué? Más nada. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, si han leído sus Biblias o si no la han leído, saben qué es bueno y qué es malo por su conciencia. El pastor está robando. Eso es malo, ¿verdad? Yo creo que es malo. Y tu conciencia te convence, estando en la religión, que ese pastor es un ladrón. Y entonces, será bueno lo que predica. Él predica desde el púlpito, no robarás. Pero él mismo roba. ¿Qué dice la conciencia de esa persona? Su conciencia le va a hacer razonar y esa persona ya va a estar convicta y va a decir, ciertamente esto no está bien, robar no es bueno, pegarle a la esposa no es bueno, o si es bueno, esposas, es bueno que sus esposos la golpeen, ¿verdad que no es bueno? Pero es que, ay, déjelo, hermano, porque nunca ha ido a la iglesia, no conoce a Cristo, no conoce el Evangelio, nadie le predicó. ¿Es bueno que te pegue? No es bueno. ¿Y los judíos cómo serán juzgados? Los judíos van a ser juzgados por los 10 mandamientos. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, ya los judíos, si tienen la ley, por la ley ellos van a ser juzgados. Tranquilo, no nos preocupemos. Preocupémonos para predicar el Evangelio. Cuando se te ponga enfrente una persona con religión judaica, predicarles a Cristo, no hagas más nada. Predicarles a su Mesías, el Mesías de los judíos. Ese es su Cristo. Si ellos creen, amén. Si ellos lo rechazan, es un problema de ellos con Dios. Eso es todo. Pero nosotros los cristianos, a nosotros que se nos predique el cristianismo, segunda de Tesalonicenses 1:8 se nos dice, y a vosotros que sois, voy a leer desde el 7, pero déjenme el 8. Ahí está. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Esta es la segunda venida de Jesús. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, ¿qué cosa? A nuestro evangelio. A nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, recordad que no te predicamos una religión, no te predicamos una denominación, no te predicamos una doctrina, no te predicamos seguir a X o Y líder. Nosotros te predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Nosotros te hablamos verdad según la Escritura, con el propósito que escuches la palabra y obedezcas la palabra. Pero a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, Jesucristo los va a venir a juzgar. ¿Y con qué los va a venir a juzgar? Con la palabra. Entonces, no pueden ustedes apelar a ignorancia. No pueden apelar a eso en el día del juicio. Nosotros tenemos mayor luz. Miren que dice Juan 15:22. Dice Jesús, si yo no hubiera venido, escuchen qué problema este. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
Y con eso Jesús no está diciendo que no tendrían pecado, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Él está diciendo que tienen una mayor gravedad de su pecado por causa que escucharon el Evangelio. Pero ahora, dice Jesús, no tienen excusa por su pecado. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces has venido a escuchar la palabra de Dios? Si no hubieras venido a escuchar la palabra de Dios, y si Dios en este lugar no te hubiera hablado, no tendrías pecado. O sea que tu pecado no sería agravado. Pero, ahí está un pero, dice Jesús. Pero ahora que ya viniste aquí, y ya se te expuso el Evangelio, y ya se te predicó la palabra de Dios, no tenés excusa, quien quiera que seas. No tenés excusa. Entonces, Mateo 10, 14, 15 nos dice que ustedes, si no obedecen la palabra de Dios, el juicio que tendrán en aquel día va a ser peor que el de Tiro y el de Sidón, peor que el de Sodoma y de Gomorra. Va a ser peor. ¿Se imaginan ustedes eso? Cómo Sodoma y Gomorra quedó establecido en la Escritura como un ejemplo para nosotros, y nosotros le llamamos sodomitas, aquellas personas que andan perdidas en sus pecados, y que Jesús venga y te diga el día de hoy: tu castigo va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, ahorita estás tranquilito, por supuesto, ahorita todo bien, estás con tu novia, o estás con aquella persona que no te has casado y todavía ya te vendieron, el mundo ya te vendió que la unión libre delante de Dios, eso quiere decir que ya estás casado delante de Dios, y comenzás a citar la Escritura y decís: mira, es que Adán y Eva, ellos, ¿quién los casó a Adán y Eva? No hubo nadie ahí que los casara, y entonces ellos, una vez que se unieron, fueron una sola carne, hermano. Por esa razón, yo cuando me uno con la mujer y citas la Escritura, entonces, aunque como dice Pablo, se unen el cuerpo con la prostituta o la ramera, entonces ya se hacen uno. ¿Te imaginas que utilices la Escritura para justificar tu propia maldad? En el día del juicio final eso va a ser terrible. Cuando Dios te ha dicho, no cometerás adulterio. Y si estás en unión libre, estás en una relación ilícita delante de Dios. O te casás o te separás. Una de dos. Pero si continúas en ese pecado y te morís en ese pecado, en el día del juicio final, tu castigo será, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. No quiere decir que no van a ser juzgados, que para aquella ciudad. Yo te quiero aplicar esta palabra. O sea, vos tenés ese tiempo de estar viniendo entre nosotros, y te lo digo de corazón, tenés que responsabilizarte por lo que oís. Tenés que atender la voz de Dios. Ponen una balanza. Yo me acuerdo, en cierta ocasión le pregunté a mi mamá cuando yo iba a estudiar mi carrera. Yo fui y le pedí consejo y le dije: mamá, ¿cómo hago? ¿Qué estudio? Y ella me enseñó esta muy valiosa enseñanza. Me puso una balanza. Toma, en este papel, escribí aquí todas las ventajas y aquí todas las desventajas. Y después de eso, vamos a sopesar una contra la otra y tomamos una decisión. Yo te voy a aplicar el mismo principio hoy. Poné en un lado todo lo que el mundo te ofrece, toda la vanagloria de la vida, todos los deseos de la carne y todos los deseos de tus ojos. O sea, dale rienda suelta a tu carne, a tu pecado. Todo, ponelo a la izquierda. Y luego te quiero pedir que pongas a la derecha el día del juicio final y que pongas la eternidad y compáralo, por favor. Y cuando compares esas cosas, te vas a dar cuenta que la balanza inmediatamente se va a aplastar lo eterno en contra de lo temporal. ¿Cuántas personas no se han muerto en estos últimos tiempos? Hace un par de semanas tuve que ir a una vela allá en Carazo,
un joven, primo de nosotros, falleció, cáncer de pulmón, probablemente. Fuimos a hablar con él, hablamos por última vez con él, él vino a la iglesia con nosotros. ¿Y qué pasó? Murió 2 días más tarde. ¿Cuántos días? Llegamos el domingo y él murió 4 días más tarde. Él murió. Y le dijimos, mi esposa está testigo, y le dijimos, en poco tiempo vas a estar en la eternidad. En poco tiempo, días, se lo dijimos. Toma una decisión, porque cuando estés allá, esto ya va a ser demasiado tarde. Dios quiera que haya atendido la voz de Dios. Por eso, ¿quiénes somos nosotros? Te traemos un mensaje de parte de Dios. 4 días. 4 días. Y vos podés decir, quizá 20 años, quizá. ¿Quién te crees que sos como para determinar la cantidad de años que vas a vivir en esta tierra? ¿Sos Dios acaso? Soberbio, esa es la gran soberbia del hombre. Es que yo estoy joven y fuerte y saludable y tengo buen trabajo. Entonces, por esa razón, ¿no te vas a enfermar? ¿Ah? Después del COVID y de las inyecciones que se pusieron, ¿cuántos cirujanos que yo conozco, que conocí, se murieron a la edad de 30 y pico años en sus hospitales sirviendo al pueblo, sanando, operando a las personas, y se murieron jóvenes? ¿Los conocemos? Por supuesto que los conocemos. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Qué vale tu vida? ¿Qué vale el mundo? ¿Qué vale tu oro? ¿Qué vale tu plata? ¿Qué valen tus relaciones? ¿Qué vale tu familia comparado con Jesucristo y la eternidad? Entonces, cuando nosotros analizamos, es necesario que pensemos a la luz de la Escritura. Está escuchando el mensaje del Evangelio. Miren una cosa, nadie viene a este lugar o nadie escucha la palabra de Dios y sale igual. Nadie. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. No salís igual en tu mente y en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hoy que salgas de ahí llevas convicción. La palabra convence por el Espíritu Santo. Yo lo creo, dice la Escritura. El Consolador vendrá y convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y yo lo creo. Cada sermón, tu conciencia, porque aunque vos no querrás, tu conciencia está recibiendo el mensaje. Ya te pusimos la inyección, la vacuna del Evangelio de Jesucristo, ya está en vos. ¿Y cuánta gente nos ha dicho, ya no puedo pecar en paz, ya no puedo pecar igual, ya siento que Dios me está viendo, yo no sabía que Dios me miraba, pero ahora ya siento cada vez que peco que Dios me está viendo, no aguanto? Algunas personas dicen que incluso sueñan con los predicadores, con los pastores. Ay, es que yo, cuando estás pecando, es que yo me acuerdo del hermano que nos predicó de esto. Y hasta los hermanos que predican, los hermanos de la iglesia, te aparecen en los sueños. Es Dios hablándote. Es Dios hablándote. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Si tenés la capacidad de salir y conducirte igual. No salís igual porque tenés convicción, porque la palabra te convence. Hoy vas a salir de aquí. Podés querer ignorar que va a haber un día del juicio y podés voluntariamente continuar igual, sin cambios. Pero tu vida ya cambió. Ya Jesús te vino a hablar hoy. Y como ya Jesús te vino a hablar, ya no tenés excusas. Y en aquel día esta predicación tan sencilla se te va a hacer sacada de tu expediente. Y Jesús te va a decir, hijito, ¿cuántas veces te lo dije? Y aquí está la evidencia. ¿Y qué vas a decir en aquel día? Me hablaste claro, Jesús. Me hablaste claro, pero no quise. Porque ese es el problema. Y no quisiste, dice la palabra. Entonces recuerde esto, usted es absolutamente responsable por lo que escucha. Es responsable por lo que escucha. Vamos a nuestro tercer punto. Gracias a Dios que me ha permitido voz para poder
compartir este mensaje. El tercer punto es que la regla por la cual seremos juzgados. ¿Cuál es la regla por la cual serán juzgados? ¿Cuál es? El texto dice, la Biblia dice que la palabra, que dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. ¿Está claro? Vas a ser juzgado por la palabra. Muchas personas nos dicen, es que los hermanos me juzgan. O algunas personas hoy en día dicen, no me juzgues, solo Dios puede juzgar. Nosotros no te juzgamos. Nosotros utilizamos la palabra de Dios, pero quien te juzgue es la palabra. ¿Acaso yo conozco lo que haces en secreto? ¿Acaso yo sé si has orado durante la semana o no has orado? ¿Si has leído tu Biblia o no la has leído? ¿Si has maltratado a tu esposa o no la has maltratado? Si esposa has maltratado a tu esposo también. No le echemos la culpa solo a los varones. No seamos machistas. Entonces, ¿qué has hecho durante la semana? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y como Dios es paciente, bondadoso, longánime, Él te manda una palabra. ¿Para qué? Para que analices, para que medites. Pero es la palabra la que te va a juzgar en el día postrero, lo dice Jesús. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? El Evangelio, la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Qué contiene la palabra de Dios? 4 cosas bien básicas. ¿Qué contiene la palabra de Dios? 1, la palabra de Dios contiene sus declaraciones. Entonces lo que te va a juzgar en el día final son las declaraciones que la palabra de Dios contiene. La palabra tiene requerimientos. Mira que dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús vino al mundo. Y luego Jesús te da la siguiente declaración y el requerimiento para poder ser salvo. Y Jesús, el Maestro, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vos me puedes traer cualquier viento de doctrina que vos querrás y yo te voy a citar la Escritura. Y te voy a decir, no hay otra manera de ser salvos excepto en la manera que Cristo ha establecido en su Escritura. Y Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, dijo, arrepentite de tus pecados y cree en mi sacrificio. Y si Jesús lo dijo, yo digo, amén. No hay otra, mis hermanos. No hay otra. Lucas 13 dice, en cierto momento estaban algunos contando acerca de una circunstancia, unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces respondió Jesús y les dijo, Lucas 13, dice Jesús, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y Jesús le responde lo siguiente, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Y luego dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Repite textualmente, os digo no. Antes, si no se arrepienten de sus pecados, todos van a perecer de la misma manera. O sea que la palabra de Dios, la regla tiene preceptos, la regla tiene declaraciones y requerimientos para que en el día del juicio final tus pecados te sean perdonados. Jesús te da la manera en cómo tiene que hacerse. Arrepentíos para que vuestros pecados os sean perdonados. No podés entrar con tu pecado, no podés entrar al cielo con la culpa de tus pecados. Tus pecados tienen que ser perdonados. Juan 3:3 nos da otra declaración. ¿Qué vas a hacer en contra de esta declaración?
Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Evangelio, la palabra de Dios, tiene declaraciones tan fuertes y absolutas como esta. Nadie, absolutamente nadie, puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Ayer es una de las cosas que mientras estábamos en el bautismo, mencionamos acerca de los 10 hermanos que se estaban bautizando. Y mencionamos esto: estos hermanos son un testimonio público de que han nacido de nuevo. Y como han nacido de nuevo, ellos se han arrepentido de sus pecados y ellos han creído en el Señor Jesucristo. Y ellos, por tanto, ahora han sido injertados en Cristo. Están en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque han nacido de nuevo. Ahora bien, vos me podés decir: yo ya me bauticé. Pero te voy a decir algo: el bautismo no es regeneracional. ¿Qué quiere decir ese término tan difícil y abstracto? Quiere decir que el bautismo no te salva. El bautismo no te hace nacer de nuevo. El bautismo no es más que aquel símbolo que nosotros, los cristianos, tomamos en consideración y hacemos en representación de lo que previamente el Espíritu Santo hizo en tu corazón. Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra, quien te regenera. Entonces, si ya te bautizaste y luego de eso anduviste en tus pecados, te pregunto: ¿naciste de nuevo? Respóndelo. Y la respuesta tiene que ser no. A menos que hayas nacido de nuevo, tu bautismo fue funcional delante de Dios. Si no, simplemente fue una liturgia, una ceremonia, un rito más. O sea, honestamente, ¿cuántos nos hemos bautizado siendo católicos? ¿Cuántos nos hemos bautizado siendo evangélicos? ¿Y cuántos hemos andado en nuestra misma vida pecaminosa, ajenos de la voluntad de Dios? Amén. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió de que me pusieran agua o que me hicieran la inmersión en el agua si al final yo no nací de nuevo? Entonces, Jesús te dice una cosa, un precepto muy claro: tenés que nacer de nuevo. Punto. Si no nacés de nuevo, no podés entrar en el reino de Dios. En el día del juicio final te vas a perder. Entonces te pido, por favor, no creas que venir a un grupo, que escuchar palabra, que tener conocimiento teológico, teórico, doctrinal te va a salvar. Tenés que nacer de nuevo. ¿Quién lo dice? La Escritura. Jesús, el Verbo de Dios, lo dice. Entonces, hay consecuencias cuando escuchas la palabra y la palabra te dice: tenés que arrepentirte, hombre. Tenés que arrepentirte, deja de pecar ya. Si no dejas de pecar, entonces te vas a perder. Y uno dice: sí, yo tengo conocimiento, ya, yo conozco la doctrina del arrepentimiento, pero no la obedeces. Entonces, ¿de qué te sirve si no la obedeces? Hermanos, cuando nosotros hablamos de creer, para que entiendan, creer quiere decir obedecer. Amén. Yo creo en Dios, quiere decir yo obedezco a Dios. Yo no puedo decir yo creo en Dios y al final soy rebelde en contra de Dios. No es lógico. Entonces eso es importante. Ese conocimiento, esa fe que viene en la mente, en el corazón, se manifiesta con nuestra vida rendida a Cristo. Pero la palabra también contiene no solamente declaraciones, tiene invitaciones. Invitaciones del Evangelio. Todas las invitaciones del Evangelio que usted ha recibido en este o fuera de este lugar, sepan que van a venir en su contra en el día del juicio final. La palabra que yo les he hablado, ella les juzgarán en el día postrero. ¿Cuál palabra, Jesús? Todas las invitaciones que se te han hecho. ¿Cuántos llamados no hemos hecho nosotros aquí? ¿Cuántas veces te decimos: si no querés pasar, arrodillate ahí o sentate y en tu corazón confesale todos tus pecados a Dios y ahí entregate a Cristo? ¿Cuántas veces? Pero entonces dice Mateo 11:28: para que hoy recibas invitaciones, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Te sentís fatigado por esta vida, el mundo ya no, muchos problemas familiares, muchos problemas económicos, muchos problemas de toda índole, enfermedades, lo que sea, hijos rebeldes, y ya estás cansado, ya estás fatigado, ya estás al punto de decirle a Dios: Señor, me voy a quitar la vida, ya no quiero seguir viviendo en este mundo, ya me voy. Estás a ese borde. Jesús viene en ese momento y te dice: hijito, hijita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te voy a dar reposo, yo te voy a dar descanso. Una invitación del Evangelio. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea que el Evangelio de Jesucristo tiene el precio más alto de todo el universo. ¿Saben por qué? Porque el precio del Evangelio de Jesucristo le costó al Hijo de Dios su sangre. Sangre real, no cualquier sangre, la sangre del Dios de los cielos. Ese es el precio del Evangelio. Pero es gratuito para todos nosotros los simples mortales. No necesitas oro ni plata, no necesitas dar todos los diezmos y las ofrendas, no necesitas hacer 1000 prosélitos, no necesitas hacer obras, necesitas solamente venir al Señor Jesucristo. Necesitas decirle: Jesús, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada, solamente una cosa tengo: un corazón contrito y humillado. Aceptalo, por favor, Jesús. Aceptame, por favor, Jesús. Pero las personas hoy en día se le dice fuertemente: declará con tu boca y Dios va a hacer todo lo que vos querrás, solo declaralo. Y ponen a Dios, al Dios eterno, como que fuera tu siervo, tu sirviente, o tu criado, o tu trabajador. Dios, tenés que hacer esto, yo lo declaro. ¡Qué soberbia la del ser humano! Cuando lo que tenés que hacer es doblar tus rodillas y decirle: Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Cuando entras a esa convicción, te das cuenta de que la invitación dice: el Espíritu Santo te dice: ven. Y si oís, vení. Si tenés sed, vení gratuitamente. Isaías 55:1 lo dice de igual manera: a todos los sedientos. Tenés sed, tenés hambre de justicia, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. O sea, en el sistema religioso de la antigüedad estaba establecido en la ley levítica que las personas que no tenían dinero no tendrían por qué llevar los grandes holocaustos o las grandes ofrendas, unos palomillos, unas cositas pequeñas, animalitos chiquitos que se compraran ahí en el mercado a muy bajo costo. Pero ¿qué quiere decir aquí? Aquí no tenés que pagar un solo centavo. Pero el problema está en que Jesús sí te pide una cosa. ¿Querés que te diga lo que te pide? Tu ídolo. Jesús te pide que destruyas el ídolo de tu corazón. Y ahí es donde el Señor, donde las personas no quieren. Ahí es donde rechazan el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que aman más. Y como Jesús no tiene competencia, entonces Él te manda a destruir tu ídolo. Y como no querés destruir tu ídolo, entonces estás en tus delitos y pecados. Entonces Jesús te va a pedir eso. Pero dice: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué más tiene el Evangelio? El Evangelio contiene promesas, invitaciones, promesas. La promesa del Evangelio en aquel tiempo va a cerrar nuestras bocas. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio tiene promesas de vida eterna. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:40. O sea, lee la Biblia, estudia la Biblia, escudriñala, y te vas a dar cuenta que la vida eterna está ahí. Pero luego dice: ellas son las que dan testimonios de mí, dice Jesús. Versículo 40, aquí está el problema. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, tenés una promesa.
A medida que leas la Biblia, a medida que escuches la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que ahí está la vida eterna. Entonces es importante que nosotros sepamos de que al final de las cosas, las personas lo que tienen es que no quieren venir al Señor Jesús. Pero aquí está una promesa, Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Tenés una promesa del Evangelio. Pero ¿y si yo me arrepiento? ¿Y si yo creo en el Señor Jesús? Si yo me entrego a Él, ¿será que Jesús me reciba? Hija, Jesús dice en su palabra que si venís a Él, Él no te va a despreciar, Él no te va a echar fuera, Él te va a recibir. Es más, antes de que vos vinieras a Él, Él ya te está llamando. Él no te va a rechazar. Primera de Juan 1, 7 a 9, pero será, mis pecados son demasiado grandes, demasiado fuertes, será que Jesús pueda perdonar o quiera perdonar mis pecados. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De algunos pecados, todo pecado. Versículo 9, si confesamos, ahí está un sí. Cuando ustedes leen el sí, es una condicionante, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando alguien a mí me dice, mi hermano, si vos te morís vas al cielo, algunos de los hermanos lo dijeron ayer, esto no es jactancia, yo sé en quién he creído. Yo tengo mi confianza en Cristo, en su Escritura, en su palabra. Si Jesús a mí me dice, si confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Yo estoy limpito. ¿Por qué razón? Porque soy bueno. Porque me reformé, porque voy a la iglesia, porque me bauticé o porque bautizo. ¿Qué le importa a Jesús eso? Lo que a Jesús le importa es que vengas con un corazón contrito y humillado, que le confeses a Él. Si hoy estás aquí, tenés esta promesa de Dios, anda a Jesús, confesale tus pecados al Señor Jesús. Dile, Señor, ya no quiero esta vida pecaminosa, yo quiero entregarme a Jesús, por favor, perdóname. Y cree en el Evangelio. Cree de que la sangre del Señor Jesucristo te va a perdonar todos tus pecados y te va a limpiar de toda maldad. Eso es una promesa, no es jactancia. Eso es que yo creo en el Evangelio. Eso es que creemos en el Evangelio. Pero obviamente, debido al día de hoy y un falso evangelio que se predica, nosotros tenemos que comprender de que mi fe, si es verdadera, se acompaña ¿de qué? De frutos, obras, evidencias. Si yo todavía ando en mis pecados y digo, yo creo en Cristo, ya me limpió mis pecados, pero todavía ando en mis pecados, ya sabemos nosotros que 2 más 2 es 5, no, es 4. Entonces no nos engañamos. Nosotros estamos claros que si decís que crees, pero andás en tus pecados, tu fe es falsa. Y esa fe se le llama fe demoníaca. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no tienen al Espíritu. Entonces, Isaías 1:18, ¿qué te promete? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, muy, muy rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Jesús te está diciendo algo. A través de mi sacrificio en la cruz, mi sangre derramada, yo estoy dispuesto para perdonarte los pecados. Pero ¿qué precede a Isaías 1:18? Te digo lo que precede. Que Dios dice que está hastiado de los holocaustos, de los sacrificios, de la religiosidad muerta. No le interesa que tengas bonito templo y bonito sistema de liturgia. Tenés túnica y en tu túnica tenés vestidos de oro. No le importa a Dios. No le importa cuando vos ves un clero tan grande. ¡Wow! ¡Qué estructurada esa religión debe ser la verdadera! ¿Qué le importa a Dios eso? Hastiado estaba del templo de Salomón cuando lo llenaron de tanta idolatría.
Y Él mismo hizo que se construyera. Pero después dijo, mi gloria se desaparece de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes han pecado contra mí. Entonces le dice, anda, arrepentite y da fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es un fruto del arrepentimiento? Restitución. Y entonces dice, restituida al agraviado. Y entonces, dando fruto de arrepentimiento, pone la fe y te dice, si tus pecados son tan grandes, entonces yo te los voy a perdonar, vas a quedar limpito, blanquito. Entonces, al final, nosotros vemos esto. Una de las grandes promesas que nosotros tenemos en la Biblia, porque se me vino a la mente, es Judas, ya estamos terminando. Leemos Judas 1:24 que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, el imperio, la majestad, potencia, ahora y por todos los siglos. El problema del día de hoy es la incredulidad. El problema de todos los tiempos, que la gente dice, yo no creo que yo pueda ser cristiano, yo no creo que yo pueda perseverar hasta el fin, yo no creo que yo pueda vivir sin estar esclavizado al pecado, yo no lo creo. Claro, no lo crees porque no le crees a Jesús. Pero esa palabra que vos estás diciendo, no creo, es que estás rechazando a Jesús. Pero si a mí Jesús me dice, yo soy poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de mí en el día del juicio final, ¿qué tengo que hacer yo? Creer y entregarme en los brazos de Jesús y decirle, Jesús, como dijo el hermano Norman ayer, yo sé que en mí no puedo, pero confiando en que vos sos poderoso, sí puedo. Esas son promesas para nosotros. Esta promesa no la cree el mundo religioso, créanlo. No la creen porque no la viven. Pero nosotros que hemos conocido el poder de Dios experimentado a través de una transformación verdadera en el Espíritu Santo, nosotros decimos, amén, te creemos Jesús. Amén. Y finalmente, termino con esto, la palabra de Dios, la cual te va a juzgar en el día postrero, tiene advertencias. Entonces la palabra tiene declaraciones, tiene invitaciones, tiene promesas, pero también tiene advertencias. Y oigan, tiene amenazas. Ah, la palabra me amenaza. Sí, la palabra te amenaza. Y te lo voy a decir. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios está tiempo presente sobre él. Eso dice la palabra y yo le creo a la palabra. ¿Qué me importa lo que digan los pastores de otras denominaciones? Me interesa lo que dice Jesús. Jesús. No menosprecio, no falto el respeto a nadie. Todos somos seres humanos iguales delante de Dios. Pero yo le creo a Jesús. Si el Papa dice algo en contra de lo que está escrito, ¿qué me interesa lo que dice el Papa? ¿Quién es el Papa? Jesús es mi Dios y a Él me debo. ¿Acaso Pedro y Juan se debían al sumo pontífice de su tiempo? ¿Acaso el sumo sacerdote que tenía el liderazgo de toda la religión judía? ¿Qué dijeron ellos? Es conveniente que yo le crea ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Amén. No que estaban menospreciando el liderazgo, porque Pablo incluso cuando estuvo ante el concilio y él levantó la voz en contra del liderazgo, Pablo aún dice, no, la ley dice que yo no tengo que ir respetarlos. Pero Pablo sabía de que tenía que obedecer a Cristo Jesús. Igualmente nosotros nos debemos al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son las advertencias? Miren, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué cosa? Será condenado. Y Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pero luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de Jesucristo, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta a ¿quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si realmente tenés un poquito de temor en tu corazón, escuchá la palabra horrenda. Horrenda cosa te será si la palabra predicada hoy, la palabra escuchada, la palabra de Jesús, te juzga en el día del juicio. Porque la palabra que escuchás el día de hoy te está diciendo va a ser horrenda cosa el día del juicio si morís sin Cristo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Acaso nosotros en este lugar no te hemos declarado el consejo de Dios? ¿Acaso nosotros hemos rehusado hablarte la verdad del Evangelio? ¿Acaso en este lugar has visto que nosotros no hemos sido fieles a la palabra de Dios? Y si te hemos expuesto el consejo de Dios, y si te hemos hablado el mensaje del Evangelio, y si hemos sido fieles al Evangelio del Señor Jesucristo, tenés que examinar cómo recibís la palabra de Dios. Hoy te toca examinar cómo tratás a la palabra de Dios. Te toca examinarte, escudriñar tu corazón, tu vida y decir la verdad, que los hermanos, a la medida que pueden, ellos, con todo y sus deficiencias, porque las tenemos, ellos han sido fieles a la palabra de Dios. Ellos no nos han ocultado el mensaje de la verdad, pero ahora la responsabilidad es tuya. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Ya como dijo el profeta que nos enseña a nosotros, los que predicamos, la sangre de ustedes estará sobre ustedes, porque yo ya les hablé de parte de Dios el mensaje que Él me dio. Si yo no te lo hubiera declarado y yo te oculto el mensaje de Dios y te morís en tus pecados, Dios lo va a demandar de mí. Pero debido a que ya te expliqué que la palabra del Señor Jesucristo es la que te va a juzgar en el día postrero y de que depende de vos, porque es tu responsabilidad, si la rechazás. Y rechazar, ¿qué quiere decir? Que no la crees para obedecerla. Si vos no estás obedeciendo la palabra de Dios, entonces recordá esta enseñanza, que hay un día del juicio final, y en ese día Jesús dejó establecido que Él va a ser el juez y que la palabra te va a juzgar. Por lo tanto, es muy importante que recuerden que ustedes tienen una gran responsabilidad por sus propias almas. El Señor Jesucristo les bendiga y les dé entendimiento. Amado Señor, te agradecemos tanto, Dios. Padre, tú eres Dios glorioso, Señor. Cuánto, Dios mío santo, cuánto nos debemos a ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque aún esta palabra pone temor sobre tu iglesia, porque nosotros sabemos, Señor, de que debemos de continuar caminando en obediencia. Ese camino de santidad, Dios, ese camino de negación, ese camino de guardarnos, Dios, de no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pies y es aquella que nos ilumina el sendero por el cual hemos de andar. Pero, Señor, la palabra hablada el día de hoy también va a juzgar a aquellas personas que rechacen tu palabra y no la guarden y no la pongan por obra, Señor. Yo te ruego, Dios, haz tu voluntad aquí en la tierra como la haces en el cielo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.